Buen día a todos, hermanos y hermanas. Vamos hoy a meditar un poquito el Evangelio de Jesucristo. Vamos a meditarlo, pero desde la clave, desde el punto de vista de las curaciones, del trato, la relación, la cercanía que él tuvo con nuestros hermanos discapacitados que aparecen en el Evangelio. Y esto lo vamos a hacer porque es conveniente que nos demos cuenta que la misión, la evangelización que vino a llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo incluye a estas personas que a veces nosotros olvidamos, que a veces nosotros no le damos un trato más atento, más cariñoso. Voy a comenzar leyendo un pasaje de Jesús, del Evangelio, cuando Jesús comienza su ministerio. Son 2 versículos nada más. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Esto es del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El Señor va a su casa, a su tierra, a su pueblo, a Nazaret, y el sábado va a la sinagoga, un local de reunión para los judíos, donde escuchan las enseñanzas y otras cosas más. Jesucristo va el sábado, participa en la liturgia, lee un pasaje del profeta Isaías y comienza diciendo, después de que él ya leyó Jesús, ¿verdad? Comienza diciendo que hoy se cumplía este pasaje que había leído. ¿Y cuál pasaje leyó? Se lo repito porque debemos estar convencidos nosotros que el Señor va a ofrecer, va a brindar un trato especial, humano, cercano, compasivo a nuestros hermanos que tienen deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales, etc. ¿Sí? Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Esta es la misión de Jesús. Él la va a llevar a cabo y la va a llevar a cabo con una serie de milagros, una serie de enseñanzas, una serie de exorcismos, serie de prodigios. O sea, Jesucristo va a enseñar, pero va a enseñar más con sus acciones, va a enseñar más con sus curaciones, con sus exorcismos, y las palabras que él va a decir son pocas. Si ustedes se fijan en el Evangelio, las palabras de Jesús no son muchas, son más las palabras del evangelista. Y Jesucristo va a actuar y va a enseñar, ¿verdad? Pero sus enseñanzas son muy precisas, muy concretas, muy atinadas. Miren, como el tema que vamos a ver es sobre los discapacitados, esas personas que tienen deficiencias físicas, que no se pueden valer por sí mismos, que necesitan de otras personas, otros medios para moverse por sí. Personas que intelectualmente también son discapacitadas porque son autistas y porque no pueden aprender, o personas que tienen discapacidad sensorial, no pueden ver, son ciegos, no pueden escuchar, son sordos, no pueden hablar, comunicarse porque son mudos, tartamudos, ¿verdad? Entonces, son diferentes las discapacidades y Jesús va a tener contacto con ellos. Miren, por ejemplo, en San Marcos, capítulo 2, versículo 1, en Cafarnaúm hay un paralítico que llevan donde se encuentra el Señor y lo llevan entre 4 hombres porque pues era muy pesado, y Jesús va a curar a este pobre señor, ¿verdad? Con su palabra Jesús va a sanar, con su palabra Jesús alivia a este hombre, con su palabra Jesús le devuelve la paz y el perdón de sus pecados. Es una de las primeras curaciones que el Señor hace desde que comienza su ministerio en
en Cafarnaúm. Este pasaje nosotros lo conocemos, es de San Marcos, está en el capítulo 2, versículo 1. Se los menciono para que ustedes puedan corroborarlo, ¿verdad? Otro pasaje, cuando el Señor está en la sinagoga y hay un hombre con la mano tullida o paralizada. Jesús está en el templo, en la sinagoga, va a empezar el culto, va a empezar la misa, pero ve que hay un hombre que tiene la mano así, ¿verdad? Tullido, no lo puede mover. Y Jesús se fija en él, se concentra en él. El Señor como que se olvida un poquito de la liturgia. Y va donde está él, era un sábado, y le dice que extienda la mano. Y hasta le dice, ponte ahí en medio, que la gente te vea. Y el Señor se para y le extiende la mano, y es un milagro de curación, de sanación. Fue un hombre que tenía atrofiado la mano, pero que Jesús lo habilita, lo alivia, le devuelve una mano sana, y el pobre se le quita esa etiqueta, porque son personas etiquetadas, personas marginadas, personas que nosotros las hemos excluido, ¿verdad? Y este hombre se cura en sábado. Otra curación está un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro, estaba enfermo, estaba endemoniado, estaba poseído, y el Señor lo cura allá en un lugar que le llamaban Gadara, donde vivían los gadarenos, ¿verdad? Jesús lo va a curar, y este hombre después quiere seguir a Jesús, quiere ser un discípulo del Señor, y Jesús le dice, no, regresa a tu casa, regresa con tu familia y cuéntale a tu familia lo que ha pasado. Y él va, pero en el camino divulga, cuenta, anuncia el prodigio, el milagro que Jesús había hecho con él, de devolverle la salud y de expulsar todo lo malo que él traía dentro, ¿verdad? Otra curación es cuando en la plaza a Jesús le llevaban muchos enfermos, y él curaba a todos de sus enfermedades, porque la pobre gente sabía que había un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret, que sanaba, curaba, aliviaba, alejaba a los demonios y le devolvía a la gente la vida normal. Porque una persona que está discapacitada, una persona que tiene un brazo, un pie, un ojo, cuando rescata el alivio, la salud y vuelve a funcionar ese miembro de su cuerpo, la persona vuelve a integrarse en la vida normal, en la vida social, ya puede interactuar con los demás, está feliz. Les menciono esto porque a eso se refiere la buena nueva. El Evangelio se refiere a que ahora que soy pobre, casi no como y empiezo a comer, eso es una buena noticia, ¿verdad? Estaba yo ciego, no veía, ahora ya veo, esa es una buena noticia, ¿verdad? Ya me alivié, ya me curé, estoy sano, ¿sí? Jesús cura a la gente. También hay un hombre que estaba sordo y tartamudo en Galilea, y Jesús, cuando Jesús lo ve, le dice, Fetá, ábrete, ¿verdad? A este hombre que era sordo y tartamudo, y empezó a hablar, ¿sí? Por eso a los niños cuando se bautizan también se les dice Fetá, se les hace una cruz por acá, ¿verdad? De Fetá, que se le abran los oídos, que se le suelte la lengua, que empiecen a hablar normalmente, se le pide a Dios que los niños así vayan desarrollándose. Y esa palabra Fetá significa ábrete, y se le dice a los niños cuando se van a bautizar, pero aquí Jesús así le dijo al hombre que estaba sordo y tartamudo, no escuchaba y quería hablar, hablaba mal, ¿verdad? Y Jesús le liberó la lengua, le limpió los oídos y comenzó a escuchar. Entonces curó el Señor a este hombre. ¿Y cómo los cura? A muchos de ellos los cura con la misma palabra. Algunos, como el ciego de Betsaida, allá viene en el capítulo 8 de San Marcos,
el ciego de Betsaida, a él lo agarra la gente, lo llevan donde está Jesús, quieren que Jesús le ponga las manos, y Jesús le pone las manos en la cabeza, le pone lodo aquí en los ojos, con la saliva y la tierra. Jesús hace el lodo y se lo pone aquí en los ojos, y le pregunta si ven, y aquel dice: veo a los hombres como si fueran unos árboles que están caminando. Y Jesús vuelve a ponerle las manos, le vuelve a tocar y le vuelve a preguntar: ¿y ahora qué tal? Ahora sí, ya veo. Jesús batalló para curar a este ciego, ¿verdad? Y cuando ya queda bien el ciego, cuando ya ve la luz, Jesús lo manda a su casa. Con este ciego Jesús batalló, con este ciego Jesús hizo más esfuerzo, ¿verdad? Porque lo tuvo que tocar. Hay personas así que requieren de una curación más profunda, más directa, con más esfuerzo, como el ciego de Betsaida, ¿sí? También hay un joven que estaba poseído por un espíritu impuro, que el papá no podía controlarlo, que se tiraba al fuego, se tiraba al agua, se iba a ahogar. El papá le dice a Jesús que tiene un espíritu inmundo, y Jesús lo exorciza, le grita: sal de él, cállate y sal de él. Le dice Jesús al espíritu malo, se sale, el niño se recupera, y cómo el Señor va a curar a este pobre muchachito que estaba poseído. Era un muchacho que ni le hacía caso a su papá, el papá no podía con él, el niño no escuchaba a su padre, no le obedecía, hacía lo que él quería, ¿verdad? Era como un autista. Entonces Jesús se iba curando a la gente, ¿sí? Hay un ciego que es hijo de Timeo, se llama Bartimeo, ¿verdad? Y está en Jericó, y es un ciego, es un discapacitado, porque pues no ve, tiene discapacidad sensorial, ¿verdad? Tiene los sentidos deteriorados, la vista, pero escucha muy bien. Y Bartimeo escucha de lejos que va pasando el Señor. Oye a la gente que está hablando de que Jesús de Nazaret está pasando cerca de él, y él se pone a gritar, ¿verdad? Nada más que él le dice a Jesús: Jesús, hijo de David, ¿verdad? Así le dice Bartimeo. Le dice Jesús, hijo de David, porque todavía no conoce a Jesús. Lo va a conocer, y después ya no le va a decir Jesús, hijo de David, ¿verdad? Le va a decir el Señor, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y Bartimeo es curado por el Señor, pero con la pura palabra. Bartimeo es un hombre que tenía mucha fe en Jesús. Jesús le pregunta qué quiere. Bartimeo le dice: Señor, quiero ver. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Y Bartimeo comenzó a ver, y al primero que vio es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Bartimeo se va a convertir en un discípulo de Jesús, va a ir detrás de Jesús, va a ir viendo lo que hace Jesús, va a ir viendo y escuchando lo que hace Jesús. Va a ser uno de los discípulos ejemplares que nosotros podemos imitar, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener alguna discapacidad. Entonces, es bonito, es interesante conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él cura, Él sana, y dentro de su misión, de su plan salvífico, es atender a la gente discapacitada. ¿Y cómo lo hace? Jesús lleva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a llevar al desierto. Van a ser porque a María le viene el Espíritu Santo. Cuando se bautiza, el Espíritu Santo baja del cielo, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre lo va a conducir. Es bonito saber que a mí me acompaña el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y la iglesia nace gracias a la presencia del Espíritu de Dios. Eso no se nos debe de olvidar, ¿verdad? Entonces, es bueno esto. ¿Se acuerdan ustedes en el pasaje del templo en Jerusalén, cuando Jesús va en Semana Santa, el Viernes Santo, el Domingo de Ramos a Jerusalén?
unos días de esos, ahí viene San Mateo, en el capítulo 21, Jesús corre a los mercaderes, a los comerciantes del templo, les dice que no conviertan la casa del Padre en un mercado, en una cueva de bandidos, en muchas cosas negativas, dice Jesús, a los que hacen negocio en el templo. Y después de que los corre Jesús, hay unas personas que están en el templo. Les leo el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 14, dice así: también en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Jesús en el templo, después de que corrió a los comerciantes, se enojaron las autoridades, aquí dice los sacerdotes, los sumos sacerdotes, se le acercaron unos cieguitos y unos cojos que estaban en el templo y Jesús los tocó y les devolvió la salud en el templo. Así que en el templo nuestras prioridades es atender, darle alivio, darle alegría, darle salud a los discapacitados. Esta acción de Jesucristo, esta actitud de Jesús es básica en los evangelios. Es parte, hasta el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI lo va a decir. Hay un documento que se llama Verbum Domini, y Benedicto XVI dice que hay que darle una atención especial a todos los discapacitados. Queremos evangelizar, hay que atender a los discapacitados, porque después ellos también nos ayudarán a evangelizar. Ellos también son interlocutores de nosotros y son evangelizadores. Que Dios bendiga a todos los discapacitados. Vean cómo el Evangelio está hecho también para ellos. Y hay una atención especial, hermosa, que hace el Maestro para los discapacitados. Pues que Dios les bendiga, que Dios nos ayude, nos ilumine con el Evangelio. Hay más detalles, pero después lo escuchamos. Adiós. Bye.